Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Amezcua Hernández del grupo 2PIM1 de la Universidad Tecnológica de Tecámac y el día de hoy vamos a hacer el experimento número 1 de la materia de electricidad y magnetismo, que son campos magnéticos. Ok, este experimento va a estar dividido en tres partes. La primera va a ser imanes y campos magnéticos, la segunda materiales ferromagnéticos y la tercera son electroimanes. Ok, para comenzar, pues debemos recordar que un imán es un material mineral que posee la característica de generar un campo magnético, el cual genera una fuerza de atracción o repulsión según sean las condiciones, y esto pues está dado por el ordenamiento o el acomodo que tienen sus electrones. Estos electrones trabajan de una forma coordinada en el cual las cargas en movimiento generan este campo magnético. Como les mencionaba, este campo magnético tiene la característica que genera esta fuerza, ya sea de atracción o repulsión. Como dice en la ley, eh, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Esto lo podemos demostrar con este par de imanes, los cuales pues podemos considerar que son un poco curvos, ya que actualmente pues existen muchos imanes con diferentes características y aplicaciones, por lo cual tenemos una gran variedad de tipos de imanes. Aquí tenemos por ejemplo estos que son un poco curvos, los podemos ver ahí. Estos que son pues unas barras totalmente rectas que tienen alguna otra aplicación, una aplicación específica según sus características. Entonces, para demostrar esta fuerza o estas leyes, vamos a empatar estos dos imanes, en donde podemos ver que sus polos son opuestos. Al estar en estas condiciones, estas dos, digamos, las partes de aquí pues se repelen. No me permite ponerlas en contacto porque pues sus polos son iguales. Al yo hacer lo de manera opuesta, el contrario a ellos, veámoslo así, me va a permitir unirlos, ya que son polos opuestos, se atraen y genera pues esta fuerza que los mantiene en esta posición, sí que pues caiga, ¿no? Hagámoslo de nuevo, al contrario, donde sus polos son iguales, la tienen la misma posición y no me va a permitir juntarlos. Al yo ejercer fuerza, genera un efecto o pues sí, un movimiento, pues un tanto brusco, ya que yo estoy ejerciendo fuerza y la misma fuerza de este material provoca pues este fenómeno, ¿no? Este cambio. Al yo hacer fuerza, estoy compitiendo con la misma fuerza o el mismo campo que generan ellos. Entonces aquí podemos ver cómo se quedan empalmados. Ahora podemos demostrarlo también con los otros imanes, en donde podemos ver cómo al yo tratar de acercarlos de una manera donde sus campos son iguales, va a generar esta repulsión. Y al yo acercarlo, donde sus campos son distintos, va a generar esa fuerza de atracción entre ellos. Entonces aquí está pues demostrado cómo al no ejercer fuerza se empalman. Ahora podemos ejercer fuerza al contrario. Al momento de que se repelen, yo puedo ejercer una fuerza aquí que sea mayor momentáneamente al campo, pero al soltarlo, al generar este movimiento, el imán me lo va a arrojar, ya que estos imanes, llamados imanes permanentes también, pues conservan esta característica pues a lo largo de toda su existencia, ¿no? Su vida. Entonces podemos demostrarlo aquí. Para continuar, veamos que este campo magnético pues representa una amplitud alrededor de este imán. Pero digamos, de esta manera hasta aquí, o hasta donde podemos ver estos fenómenos, es hasta donde llega mi campo magnético. Este campo magnético lo podemos visualizar de una manera práctica con pequeñas limaduras de hierro que tenemos aquí, pues en este caso son unas cuantas limaduras. Nosotros al acercar el imán va a generar un fenómeno, esperemos que ahí podamos verlo. Veamos cómo el imán está en una posición y va a generar este pequeño fenómeno, este movimiento de las limaduras. Al yo hacer mi movimiento pues con el otro polo de mi imán,
va a generar que estas limaduras giren al lado contrario. Aquí vamos a ver cómo al girarlo hace este movimiento, ya que estas limaduras pues también poseen sus polos, por así decirlo. Entonces al cumplirse la ley de polos en donde se atraen y se repelen, genera estos movimientos. Estas líneas de campo magnético podemos verlas ahora al poner el imán aquí. Vemos como la línea del campo magnético está sobre nuestro imán. Aquí representa pues la forma del imán. Y vemos como estas líneas harían el círculo de pues mi campo magnético, que sería propio de este imán. Obviamente con imanes de diferente pues tamaño, diferentes fuerzas, generan campos distintos. Aquí los podemos ver de esta manera representados. Intentando con otro de los imanes de diferente forma me va a generar, si lo ponemos de este modo, genera su campo magnético acorde a la forma, el cual también estaría girando en su periferia. Vemos como en la parte central pues tiene mayor concentración de estas pequeñas limaduras, y a su contorno tiene pues esta amplitud del campo magnético. Ahora también vamos a mencionar pues los materiales ferromagnéticos, que son aquellos con los que interactúa el imán. Por ejemplo, si unimos el imán a, digamos, este dado, vemos que se queda pues adherido a él, ¿no? La fuerza de atracción lo hace que se quede a él. Estos se les llama materiales ferromagnéticos, ya que interactúan con el imán. Los principales materiales ferromagnéticos que conocemos son el hierro, el cobalto y el níquel. Pues normalmente podemos ver, por ejemplo, aquí hay otro pequeño. Generamos una tuerca, pequeños. Vamos a tratar de juntar aquí algunos elementos ferromagnéticos para que podamos ver cómo genera esta interacción con ellos. Entonces nosotros al pasar nuestro imán se adhieren a él. Aquí podemos verlo. Sin embargo, cuando nosotros quitamos esto, pierde sus características. Esto quiere decir que no son imanes también, simplemente interactúan con nuestro imán. También tenemos materiales que carecen de estas características, como sabemos. Por ejemplo, algunos de ellos son la plata, el oro, algunos que aluminio. Entonces ahora vamos a demostrarlo con estos elementos. Vemos aquí unas pequeñas fichas de aluminio, un poco de oro, de material diferente que no entra en estas características ferromagnéticas. Entonces al yo acercar mi imán, no existe interacción alguna. No hay pues un fenómeno, un cambio, ya que no cuentan con las características necesarias, como lo decíamos con los ferromagnéticos. Vamos a poner esta aquí. Al pasar así, nuestro campo magnético pues no se ve afectado, ninguno de ellos. Esta sí, ya que forma parte de nuestros materiales ferromagnéticos. Aquí lo podemos demostrar. En este caso hay podemos hacer una comparación, ya que al esto ser de un material no genera una interacción, no hay atracción. Sin embargo, en esta parte cuenta con ¿cómo llamarlo? Una aleación que cuenta con la característica. Vemos cómo genera esta atracción, ya que esta pequeña parte de aquí, digamos de esta pulsera, contiene una aleación, o su material es ferromagnético. Por ejemplo, pues no carece de esta característica. Esto quiere decir que no forma parte de los materiales ferromagnéticos y es una aleación de otro tipo de materiales. Por ejemplo, el oro. Otro ejemplo de comparación podemos hacerlo a la interacción de dos monedas, una de 10 pesos y una de 5 pesos, y diferentes materiales. Por ejemplo, la de 5 contiene pues una gran parte de níquel, el cual es un material ferroso, y podemos demostrar al acercarle el imán. Se atrae. Si le acercamos a la moneda de 10 pesos, al ser de un material, hacer una aleación que no contiene las características ferromagnéticas, no existe esta interacción, no nos permite atraerla. Aquí vemos como la de 5
percibe el campo magnético y es atraída hacia él. Contiene otro tipo de materiales los cuales no entran en esta característica y no nos permite pues realizar esta interacción con el imán. Podemos verlo con este otro y las atrae. Otro caso, por ejemplo, es esta barra de aluminio. Vamos a tratar de tener contacto. No nos genera este acercamiento, esta interacción, y es así. Bien, ahora, como tercer punto, vamos a demostrar y a ver que es un material un electroimán. Vamos a despejar un poco. Y pues un electroimán es aquel que genera el campo de una manera, llamémosle, no natural. De una manera mediante el flujo de corriente eléctrica. Esto lo vamos a mostrar con este material, que es una batería. Un tornillo, que en este caso nos va a servir como un centro o un núcleo para en él enrollar un hilo de cobre, ya que el hilo de cobre sabemos que es conductor. Entonces vamos a hacer que esta corriente de la batería fluya a través de este cable de cobre con este núcleo de este material, que nos va a permitir generar un campo eléctrico, un campo magnético, sin la necesidad de un imán. Entonces vamos a demostrarlo colocando un poco de cinta aquí. Uno de los extremos del hilo de cobre a la carga positiva de la pila y el otro a la negativa. Esta batería es de 1.5 volts, por lo cual tampoco nos va a generar tanto voltaje sobre nuestro hilo de cobre. El hilo de cobre tampoco tiene como pues tantas vueltas dentro de este tornillo, por lo cual el campo magnético no será tan fuerte. Es por eso que he puesto estas pequeñas muestras de material ferromagnético, ya que es más fácil que tenga esta interacción con estas que pesan menos que con esta que pesa más. Al no tener un campo magnético tan fuerte, no genera lo suficiente para dejarla pues sobre él. Entonces vamos a probar y vemos como el pequeño tornillito se queda pegado o atraído como con las características de un imán. Una de las principales características de estos electroimanes es que al nosotros quitar o remover la corriente eléctrica, desaparece esta propiedad, ya que esta corriente es la que está generando esta fuerza eléctrica. Esta fuerza magnética. Aquí vemos cómo puede sostener otro de ellos. Vamos a tratar de sostener ahora un poco más de peso, ya que está generando esta fuerza. Vamos ahora a desprender el imán y vemos como el cable, al ser removido de la alimentación eléctrica, de la alimentación de esta energía, pierde sus características. Entonces vamos a intentarlo una vez más. Vemos como aquí está separado, lo unimos. Ok, bueno, aquí vemos como carece de pues estas características, no puede sostener, ya que pues no genera un campo magnético, simplemente se vuelve un material ferroso más y ferromagnético, y no tiene pues la característica. Ahora, al conectar esta punta, vamos a demostrar que el campo magnético se está generando. Vamos a levantar esto y vemos cómo está pues trabajando este electroimán al estar sostenido. Al yo quitar esta alimentación de energía, vamos a ver cómo va a perder la característica. Y aquí pues queda demostrado lo que es un electroimán y cómo funciona. Obviamente esto está pues en el ya aplicado, tiene muchísimas formas de verse, muchísimas expresiones, lo podemos ver en muchos lados y pues obviamente en grandes escalas, grandes magnitudes. Sin embargo, pues esta es una forma de demostrar que funciona y cuál es su forma de operar.